El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta. Hola. Soy el tío Ya. Del Ministerio. Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en el segmento Vidas con objetivos y el mensaje del presidente. El pastor Ted Wilson, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Greetings, friends. Saludos amigos. Durante los últimos meses hemos estado leyendo el libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Uno de los temas más importantes de este asombroso libro es que la Biblia es la palabra de Dios. A pesar de la increíble persecución, a lo largo de los tiempos ha habido personas fieles que se han mantenido firmes en defensa de la palabra de Dios. Regresaremos a nuestro viaje a través del libro El conflicto de los siglos a su debido tiempo, pero durante las próximas semanas analizaremos algunos desafíos específicos que enfrenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este mismo momento. Estos desafíos son serios ya que socavan enseñanzas importantes de la Biblia, generando confusión y malentendidos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Hoy consideraremos la enseñanza bíblica sobre lo que sucede cuando una persona muere y la confusión que el diablo ha traído sobre este tema en particular. Cada año, a finales de octubre y principios de noviembre, millones de personas celebran festivales centrados en los muertos, el espiritismo y el ocultismo. Y de hecho, las celebraciones van en aumento. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la Federación Nacional de Minoristas estima que
el gasto total de Halloween alcanzará un récord de $12.200 millones, casi 2.000 millones más en ventas que el año pasado. Las ventas de Halloween incluyen dulces, disfraces, decoraciones, fiestas y mucho más que se centra en lo macabro. En muchas partes del mundo se celebra lo que llaman el Día de Muertos, de formas muy extrañas. Durante este festival, las familias construyen altares privados a los muertos en sus hogares. En estos altares colocan las comidas y bebidas favoritas, así como fotografías y recuerdos de los difuntos. La intención es fomentar las visitas de las almas, es lo que ellos dicen, para que las almas escuchen las oraciones y las palabras de los vivos dirigidas a ellas. En algunos países, estos altares se colocan en espacios públicos como escuelas, bibliotecas o en cementerios. El objetivo no es solo honrar a los muertos, sino también ponerse en contacto con los espíritus de los seres queridos fallecidos. Esto va directamente en contra de la clara instrucción de Dios dada en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Se están promoviendo muchos entendimientos no bíblicos sobre la vida después de la muerte. Las influencias ocultas, espiritistas y satánicas están creciendo. La industria mundial del entretenimiento promueve el espiritismo. El enemigo planea engaños abrumadores al final de los tiempos a través del misticismo y entendimientos no bíblicos con respecto a la vida después de la muerte. Satanás incluso intentará replicar el regreso de Cristo. ¿Pueden imaginar? Les insto a refutar cualquier intento de dominar su pensamiento y confiando únicamente en lo que leemos en la palabra de Dios. Es absolutamente seguro. Solamente lo que dice la palabra de Dios es verdad, no teorías humanísticas. En 1 de Timoteo 6:16 se nos dice claramente que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Él existe por sí mismo y no tiene principio ni fin. A diferencia de Dios, los humanos somos seres mortales, creados. En ninguna parte de las Escrituras se nos describe como inmortales o que tenemos un alma o espíritu inmortal. En la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o, como dicen algunas traducciones, un alma viviente. Para ser un alma viviente, uno debe tener el aliento de vida, además de un cuerpo. Sin ambos, el alma o el ser simplemente no existe. Quiero ser muy claro en eso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio libre albedrío. El poder de elegir. Podían desobedecer u obedecer, y su existencia continuada dependía de sus elecciones. Dios explicó cuidadosamente que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero Satanás contradijo la advertencia de Dios afirmando a Eva: no morirás. Esa fue la primer mentira. No morirás. Génesis 3:4. Pero después de que pecaron, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es, en verdad, la muerte. Dios les dijo que volverían a la tierra porque de ella fuisteis tomados, porque polvo sois y al polvo volveréis. Nuestra 26ª creencia fundamental de los adventistas del séptimo día lo explica de esta manera. La paga del pecado es muerte, pero Dios, que es el único inmortal, concederá la vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte es un estado inconsciente para todas las personas. Cuando Cristo aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y arrebatados al encuentro de su Señor. La Biblia describe la muerte como un estado inconsciente.
Un sueño profundo del que la persona espera la resurrección. En el Salmo 115, 17, leemos: No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Jesús también habló de la muerte como un sueño. Al describir la condición de la hija de Jairo, que estaba muerta, Cristo dijo que ella estaba durmiendo. Refiriéndose a su amigo Lázaro, Jesús dijo a sus discípulos: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí Cristo se refiere tanto a la muerte de Lázaro como a su próxima resurrección. El profeta Daniel también habla de la muerte como un sueño y de la resurrección y el juicio que le seguirán. Refiriéndose al tiempo del fin, escribió: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando la Biblia habla de la muerte como un sueño, implica un despertar de ese sueño, una resurrección. Es la muerte y resurrección de Cristo lo que hace posible que resucitemos. Como señala Pablo en 1 Corintios 15, versículos 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Jesús, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Elena de White da una descripción increíble de la primera resurrección en la segunda venida de Cristo. Ella escribe: Entre las oscilaciones de la tierra, los llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: Despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que oigan, vivirán. Queridos amigos, yo espero estar entre los vivos para ver venir a Jesús, y estoy seguro de que ustedes también. Pero incluso si morimos, podemos estar seguros de que si dormimos en Jesús, Él nos resucitará ese maravilloso día cuando Él vuelva en su segunda venida. Hermanas y hermanos, a medida que el mundo que nos rodea se vuelve más oscuro y confuso, les insto a que eviten todos los esfuerzos, influencias y programación, especialmente a través de los medios y del entretenimiento, que destruyen la comprensión bíblica del estado de los muertos. Podemos descansar confiadamente en la palabra de Dios. Quiero invitarles a orar conmigo ahora mismo. Padre Celestial, oramos para que nos ayudes a comprender plenamente este tema tan importante, que tú nos formaste del polvo. Ese era el cuerpo. No era vivir. Y luego nos infundiste el aliento de vida, que es la vida misma, y la combinación del aliento de Dios y el polvo formó lo que es un ser humano, y luego se convirtió en un alma viviente. Y cuando se quita uno de esos elementos, ya no hay un alma viviente, pero descansamos tranquilamente durmiendo en Jesús. Señor, bendícenos y manténnos a salvo de todo tipo de malas interpretaciones y de falsos entendimientos sobre lo que verdaderamente constituye el estado de los muertos. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a no dejarnos engañar, sino a permanecer cerca y adherirnos completamente a la palabra de Dios. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para Siempre, en el segmento Vidas con Objetivos y el mensaje del presidente Pastor Ted Wilson, Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al día con el libro de Isaías y el capítulo de hoy. Reavivados por tu palabra. Un capítulo cada día. Libro de Isaías, capítulo 16. Profecía sobre Moab. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Jareset. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eliale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará pino, en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Jareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Libro de Isaías, capítulo 16. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. Saludos y gracias Reavivados por su palabra. Vamos con el análisis de este capítulo 16 del libro de Isaías. Análisis de Isaías 16. Un llamado a la misericordia y el juicio sobre Moab. Este capítulo de Isaías se centra en el destino de Moab, un pueblo vecino, durante un periodo de juicio divino. A continuación, se desglosa el análisis. Llamado a la misericordia, versículos 1 a 5. El versículo 1 comienza con un llamado a Moab para enviar corderos como tributo al Señor de la tierra, posiblemente un gesto de sumisión y búsqueda de favor divino. Se menciona a Sela y el monte de la hija de Sión,
indicando una conexión con Israel. En los versículos 2 a 4, se insta a Moab a reunir consejo y refugiar a los desterrados. Se ofrece la posibilidad de refugio y protección durante el tiempo del juicio. El versículo 5 anticipa la restauración, mencionando el establecimiento de un trono en misericordia, conectando esto con el linaje de David y la promesa de un gobernante justo. Soberbia y juicio sobre Moab, versículos 6 a 14. Se destaca la soberbia de Moab en los versículos 6 y 7. Aunque Moab era orgulloso, se advierte que sus mentiras no serán firmes. Los versículos 8 a 12 describen la devastación de los campos y las viñas de Moab. Se pronostica una pérdida significativa de gozo y alegría, y se destaca la lamentación por las cosechas. En los versículos 13 a 14, se pronuncia un juicio específico sobre Moab. Se predice su abatimiento dentro de 3 años, con una disminución en número y fuerza. Implicaciones teológicas. El pasaje refleja el equilibrio entre la misericordia y el juicio divino. Aunque se anuncia el juicio sobre Moab, también hay un llamado a refugio y la promesa de un futuro líder justo. La conexión con el linaje de David sugiere una perspectiva mesiánica, anticipando la venida de un gobernante justo. Aplicaciones prácticas. La importancia de la humildad y la confianza en Dios se destaca a través de la advertencia contra la soberbia. La oferta de refugio en tiempos de juicio resalta la naturaleza compasiva de Dios, incluso en medio de la disciplina. Este pasaje, aunque pronuncia juicio, también ofrece esperanza y la posibilidad de restauración a través de la misericordia divina. Padre amoroso y misericordioso, nos acercamos a ti con corazones humildes y confiados, reconociendo tu soberanía sobre todas las naciones y pueblos de la tierra. En este momento, dirigimos nuestra atención a la oración por los moabitas, un pueblo que ha sido mencionado en tu palabra a través del profeta Isaías. Dios compasivo, vemos en este pasaje la combinación de tu justicia y tu amor. Aunque Moab ha experimentado la disciplina debido a su soberbia, también vislumbramos tu llamado a la misericordia y refugio. En medio de la advertencia de juicio, nos aferramos a la promesa de un trono establecido en misericordia, vinculado al linaje de David. Hoy, elevamos nuestras súplicas por aquellos que, como Moab, pueden haber caído en la trampa de la arrogancia y la desobediencia. Te pedimos, Señor, que abras sus corazones a la humildad, que reconozcan tu autoridad y busquen refugio en ti. Que experimenten la paz que proviene de refugiarse bajo la sombra de tu amor. Oramos por aquellos que enfrentan momentos de juicio y dificultad. Que encuentren consuelo en ti, que eres un Dios compasivo y dispuesto a perdonar. Te pedimos que, incluso en medio de las pruebas, puedan experimentar la esperanza y la promesa de un futuro restaurado. Padre Celestial, extendemos nuestras oraciones más allá de nuestras propias preocupaciones y nos unimos en intercesión por todas las naciones. Que tu justicia y misericordia se manifiesten en el mundo, llevando consuelo a los afligidos y transformación a aquellos que se han apartado de tu camino. Agradecemos, Señor, por tu fidelidad a través de todas las generaciones. Que nuestras vidas reflejen la humildad y la confianza en ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al día con el libro de Isaías y el capítulo de hoy. Gracias a Dios y a todos los conectados. Que Dios les bendiga. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, en el segmento El resumen del devocional para hoy. Análisis del resumen de varios de las meditaciones del Espíritu de Profecías. Hoy es 9 de diciembre, cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13 dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos, raíz y rama. Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas le derritieron con el ardiente calor. También la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Gracias a Dios, en la tierra renovada no habrá torrentes impetuosos, ni profundos océanos, ni murmurantes olas que se muevan sin cesar. Todo lo hermoso de nuestra patria terrenal ha de recordarnos el río de cristal y los campos verdes, los árboles ondeantes y las fuentes de aguas vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestra patria celestial. El mundo de una belleza que ninguna lengua humana puede describir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hoy es 9 de diciembre. Cristo reserva coronas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en torno de su rey, cuya estatura sobrepasa en mucho en majestad a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia sobre ellos lleno de amor benigno. De un cabo a otro, de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto era tan desfigurado, más que cualquier hombre, y su forma más que los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inscripción: Santidad a Jehová. ¡Ah, qué gozo inenarrable el de ver al que amamos! El de ver la gloria de aquel que nos amó tanto que se entregó por nosotros. El de contemplar cómo se extienden para bendecirnos y acogernos esas manos que fueron taladradas para lograr nuestra redención. Los que se entregan en las manos de Dios verán al Rey en su hermosura, contemplarán su incomparable encanto y, pulsando las áureas arpas, henchirán el cielo de exquisita música y harán oír los cantos del Cordero. Es 9 de diciembre, la recompensa. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Nuestra misión aquí está, próxima a concluir, y cada ser humano recibirá su galardón de acuerdo a cómo haya actuado. Me fue mostrada la recompensa de los santos, la herencia inmortal, y vi que aquellos que habían soportado más por la causa del Evangelio no iban a pensar que habían pasado por momentos difíciles. Al contrario, llegarían a la conclusión de haber obtenido el cielo a un costo muy bajo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 382. La venida de Cristo se acerca rápidamente. El tiempo que nos queda para evangelizar es corto y hay almas que perecen. Es necesario que el poder transformador de Dios tome posesión de nosotros a fin de que podamos comprender las necesidades de un mundo que va camino de la ruina. El mensaje que estoy encargada, dice Elena G. de White, de anunciar es este: preparémonos para el encuentro con el Señor. Dispongamos nuestras lámparas y que la luz de la verdad brille en las encrucijadas y los vallados. Hay un mundo entero que espera que se le anuncie la proximidad del fin de todas las cosas. Necesitamos la presencia del Santo Espíritu de Dios para enternecer nuestro corazón y para que no le imprimamos aspereza a nuestra obra. Ruego a Dios que su Santo Espíritu tome plena posesión de nuestros corazones. Procedamos como hijos de Dios que buscan su consejo y están listos para seguir sus planes donde quiera que les sean presentados.
El Señor será glorificado por un pueblo semejante, y como testigo suyo dirá, amén y amén. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 86. Qué bueno es estar juntos en estas hermosas reflexiones, porque todos queremos ser semejantes a Jesús. Hoy es 9 de diciembre. Las almas arrepentidas odian el pecado y aman la justicia. Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se justificará una persona con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad, pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó, ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo, arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos, pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, «He pecado entregando sangre inocente». Así está registrado en Mateo 27:4. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. El pecador ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. El Camino a Cristo, páginas 23 y 24. Misión cumplida. Hechos capítulo 20, versículo 24. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Nos ha llamado Dios para ser representantes de Cristo en la tierra, para rogar a los pecadores en su nombre que se reconcilien con Dios? Esta es una tarea solemne y trascendental. Hemos de ser la única carta de recomendación del Evangelio, la cual todos conocen y pueden leer. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. No debemos buscar nuestra comodidad, ni pensar en el placer. La salvación de las almas es el asunto prioritario. A esta labor es llamado todo servidor del Evangelio. Entonces todo eso habrá concluido y verán los frutos de sus desvelos, almas redimidas por medio de sus esfuerzos en Cristo. Los que han sido colaboradores con Cristo entran en el gozo de su Señor y quedan satisfechos. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 621 y 624. Dios nos cuida de Elena G. de White, 9 de diciembre. Un carácter que el mundo reconozca. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15.
Es el propósito de Dios manifestar por medio de su pueblo los principios de su reino. A fin de que en su vida y su carácter se revelen estos principios, desea separarlos de las costumbres, los hábitos y las prácticas del mundo. Al contemplar la bondad, la misericordia y el amor de Dios revelados en su iglesia, el mundo ha de tener una representación de su carácter. Cuando la ley de Dios quede así ejemplificada en la vida, el mundo mismo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios con respecto a cualquier otro pueblo del mundo. Los adventistas del séptimo día, por sobre todos los pueblos, deben ser modelos de piedad, santos en su corazón y su conversación. A ellos han sido confiadas las verdades más solemnes que se hayan dado alguna vez a los mortales. Toda dotación de gracia, poder y eficiencia ha sido provista liberalmente. Ellos esperan el pronto regreso de Cristo en las nubes de los cielos. El que den al mundo la impresión de que su fe no es una fuerza dominante en sus vidas, deshonra grandemente al Señor. La religión de Cristo se ha de entretejer con todo lo que hagan y digan. Han de ser un pueblo santificado, purificado, santo, que comunique la luz a todos aquellos con quienes lleguen a tratar. Es propósito de Dios que, ejemplificando la verdad en sus vidas, sean una alabanza en la tierra. La gracia de Cristo basta para producir esto. Exaltad a Jesús de Elena G. de White, 9 de diciembre. Llamados a testificar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. No debe dejarse arrastrar a la especulación ni asociarse con los incrédulos en empresas comerciales, porque eso entorpecería su acción en la obra de Dios. Cristo dice a los suyos: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. No es un hecho de poca importancia que Dios nos haya revelado con tanta claridad sus planes y sus consejos. Comprender la voluntad de Dios tal como está revelada en la segura palabra profética es para nosotros un maravilloso privilegio, pero nos impone una pesada responsabilidad. Dios espera que impartamos a otros el conocimiento que nos ha dado. Según su plan, los factores divinos y humanos deben unirse para proclamar el mensaje de amonestación. En la medida de sus oportunidades, todo aquel que recibió la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidas estas palabras: Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cercano a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. Hemos de ser conductos consagrados por los cuales la vida del cielo se comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros. Los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo deben entrar en una nueva vida y dar un ejemplo vivo de lo que es la vida de Cristo. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Esta es la orden que nos ha sido dada:
Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. La obra a la que os habéis consagrado consiste en dar a conocer el Evangelio de la salvación. Vuestro poder está en la perfección celestial. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 288 y 289. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para Siempre, en el segmento El resumen del devocional para hoy. Análisis del resumen de varios de las meditaciones del Espíritu de Profecías. El Ministerio Conéctate a Jesús el desea bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, en el segmento El Espíritu de Profecías. Un análisis de los consejos registrados en los escritos de la pluma de la última profeta de Dios para estos tiempos. Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 1, Razones de la Reforma. Se nos concede una sola vida, y la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa, solo en la medida en la que se usa para el logro de estos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección, para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por lo tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, debemos sufrir las consecuencias. Cada hombre tiene la oportunidad, en alto grado, de hacer de sí mismo lo que elija ser. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir aún más. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se herrumbren por falta de uso, o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces, marchar hacia abajo es desobediencia a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás para luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y el gran libro de la naturaleza, ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. El organismo vivo es propiedad de Dios. Le pertenecen por el derecho que le confiere la creación y la redención. Por lo tanto, por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, despojamos a Dios del honor que le debemos. La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos
no se comprende. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y de la salud. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo en cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. Si el agente humano quiere obedecer la ley de la salud y cooperar con él, toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. El pecado de seguir una conducta que gaste innecesariamente la vitalidad u oscurezca el cerebro. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. El comer y beber serían llevados al exceso. El mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia, el apetito y la disposición a seguir costumbres mundanas nos esclavizarán a hábitos pervertidos, hábitos que nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Me he admirado de que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos como la gente de Sodoma y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el estado de degeneración y mortalidad imperante en el mundo. La pasión ciega controla la razón y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada a la lujuria. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ora sea en el comer o beber, malgastan energía física y debilitan su poder moral. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a esas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia de estas cosas es pecado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15, 19 y 20. Nuestros cuerpos son propiedad adquirida de Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto, ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se ha enfermado y se ha inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas, lo usa para vituperar a Dios. Él presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad. Y qué repugnante representación de su creador es el hombre.
Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Cuando los hombres y las mujeres se conviertan de verdad, respeten concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dirá el mundo?, sino ¿cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha dado? Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo de la morada del Espíritu Santo, ¿o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo? Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas. Y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con drogas. Cuando se habla con algunas personas acerca del tema de la salud, a menudo dicen, sabemos actuar mucho mejor de lo que hacemos. No se dan cuenta de que son responsables de todo rayo de luz que han recibido con respecto a su bienestar físico y que todos sus hábitos están abiertos a la inspección de Dios. La vida física no ha de ser tratada de manera fortuita o descuidada. Todo órgano, toda fibra del ser han de ser sagradamente preservados de prácticas dañinas. Libro El deseo de todas las gentes, capítulo 1, Dios con nosotros. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, y será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura
y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que nos sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres, traen a este obscuro mundo luz de los hachos celestiales. Por un ministerio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna
en sus alas. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para Siempre, en el segmento El espíritu de profecías. Un análisis de los consejos registrados en los escritos de la pluma de la última profeta de Dios para estos tiempos.